¿Perdón? Sí. ¿Empezamos ya entonces? Pues muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a este plan de impulso, a esta presentación del plan de impulso a la creación de asociaciones estudiantiles de Extremadura. Yo lo primero que me gustaría hacer es agradecer a Olga, su presidenta, por la proactividad que han tenido y por querer contar con nosotros para impulsar este plan de asociaciones juveniles dentro del marco educativo, en el ámbito estudiantil. En este momento pues somos la cara, soy la cara, tengo ese placer de ser la cara visible de una consejería, la de Educación y Empleo, que os abre sus puertas para lo que necesitéis, que está encantado de trabajar con vosotros en este proyecto y en cualquier otro proyecto. Sin duda para nosotros el apoyo a este plan se enmarca dentro de la estrategia de la Consejería de Educación y Empleo de estar continuamente abierto a agentes catalizadores y líderes en distintos sectores y materias. En este caso, claramente, aquellos asuntos que afectan a la juventud para lograr esta transformación activa y esta transformación consensuada de la que nuestros jóvenes tienen que ser una parte muy activa. Solo así entendemos que la Consejería de Educación y Empleo está a la altura y a la demanda de los tiempos que están corriendo. Tenemos retos locales muy complejos, pero tenemos retos globales muy complejos que no pueden abordarse desde lo individual. Es fundamental el asociacionismo, es fundamental la acción colectiva. Quizás, desgraciadamente, el coronavirus es la máxima expresión de esta verdad. La crisis del coronavirus nos ha puesto a todos en alerta y nos hace ver que las respuestas no pueden ser individuales, tienen que ser respuestas colectivas. Por eso es tan importante este movimiento asociativo. Pero no es el coronavirus nuestro único problema. Tenemos otros problemas que también nuestros chicos y nuestras chicas de los institutos tenemos que ponerlos para que podamos dar respuesta conjunta, ¿no? Hablamos de la tolerancia, hablamos de la convivencia, hablamos de la energía, del cambio climático, de multitud de retos que son globales y que no tienen respuesta posible desde lo individual. Quizás este es uno de los aprendizajes fundamentales que dentro del ámbito educativo tenemos que trasladar a nuestro alumnado, la importancia de hacer frente a los retos globales. Por eso estamos encantados, Olga, de apoyar este plan de impulso y por eso estamos encantados también de apoyaros para favorecer lo colectivo frente a lo individual. Nosotros ahora mismo desde la Consejería de Educación estamos prestándole el apoyo para poder contactar con estos 12 centros que se presentan de manera piloto, ya están iniciados esos contactos. El reto es doble, algunos institutos ya tenían creada la asociación y hay que reactivarla y en otros hay que empezar a crear la asociación porque no la tenían ni siquiera creada, aunque está recogida en la normativa de educación, está recogida la posibilidad de estas asociaciones estudiantiles. Para nosotros, además, va más allá de lo que resulta el aprendizaje entendido de manera tradicional, va más allá de los aprendizajes académicos. Entendemos que esto es un buen ejemplo de innovación educativa porque permite trabajar por competencias, permite trabajar por proyectos, permite abordar habilidades a nuestro alumnado que van más allá del aprendizaje meramente de la materia que sea. Una asociación es un marco muy interesante para aprender a debatir, para aprender a proponer ideas, para aprender a llegar a acuerdos, para conocer de primera mano la importancia de comprometerse con algo, ¿verdad? Y además, habilidades muy necesarias en la sociedad de hoy, tanto por parte de la empleabilidad de nuestro alumnado como también por parte de una ciudadanía activa, ¿no? Al final, poner en marcha y llevar una asociación nos ayuda a aprender a planificar, a aprender a organizar recursos, a aprender a optimizar, a aprender a evaluar. Es muy importante esto. Como muy bien dice el Consejo de la Juventud en su documentación, a participar se aprende participando y la mejor escuela para aprender todas estas habilidades puede ser una asociación. Por eso, para nosotros, es un magnífico ejemplo de habilidades y un magnífico ejemplo de innovación educativa. Quizás en especial, me van a permitir remarcarlo, quizás en especial las competencias sociales y las competencias de socialización y cívica, evidentemente, ¿verdad? Por nuestra parte, animar mucho a cada chico, a cada chica a ser parte, a ser motor de la transformación desde el instituto, desde el barrio, desde el pueblo y poner en evidencia la necesidad para la consolidación de nuestra democracia, la necesidad de socializar, la necesidad del movimiento colectivo.
Por mi parte, le voy a ceder la palabra ya a Olga y quiero destacar de nuevo, antes de darle la palabra, pues la sintonía con el Consejo de la Juventud, la necesidad de mantener los objetivos compartidos y que juntos podamos avanzar en este proyecto. Ahora Olga ya les detallará las fases del proyecto, que fundamentalmente consisten en el contacto con los centros, la formación y el acompañamiento. Si te parece, Olga, explicas ya todos los detalles. Muchas gracias. Muchas gracias, director general de Innovación e Inclusión Educativa. Muchas gracias. Pues el Consejo de la Juventud de Extremadura quería poner en marcha este plan de impulso de creación de asociaciones estudiantiles en etapas preuniversitarias, en etapas no universitarias, y desde el primer momento tuvo claro que tenía que hacerlo de la mano de la Consejería de Educación y Empleo. Por eso, si me permitís, en primer lugar quiero dar las gracias evidentemente a la consejera de Educación y Empleo, a Esther, por recibir la noticia pues, de manera muy positiva, y a través de ella también muchas gracias al secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, por creer en la importancia de la participación y del asociacionismo estudiantil, y también por confiar en el trabajo del Consejo de la Juventud de Extremadura. Gracias de nuevo, director general de Inclusión e Innovación. Mirad, los consejos de la Juventud de Extremadura hacen efectivo el artículo 48 de la Constitución española, que dice que las administraciones y los poderes públicos promoverán la participación libre y eficaz de la juventud. Del Consejo de la Juventud de Extremadura forman parte asociaciones juveniles muy diversas, secciones juveniles de partidos políticos, de sindicatos, asociaciones juveniles defensoras del medio ambiente, feministas, católicas y también estudiantiles. De estas estudiantiles, las que se enmarcan en centros educativos de educación secundaria, bachillerato y FP, son para nosotras especialmente relevantes porque tienen una idiosincrasia particular, y es que la etapa en la que se insertan las chicas y los chicos son etapas referidas a edades muy tempranas. La otra parte que nos parece importante destacar es que cuando empiezas a participar en una asociación estudiantil vas adquiriendo habilidades y capacidades que te convierten en un ciudadano o en una ciudadana más activa. Pasa un año, pasan 2 años, estas chicas y estos chicos han liderado sus propias asociaciones estudiantiles, porque al final de lo que se trata es de que tengan autonomía y tienen habilidades, capacidades, y también han adquirido las competencias a las que se refería, de manera que van a poder seguir participando en la vida social de una manera mucho más eficaz, ¿no? Entonces, desde el Consejo de la Juventud de Extremadura creíamos que era nuestro compromiso darle una vuelta, porque la situación de las asociaciones estudiantiles en etapas preuniversitarias en Extremadura es un poco delicada, al igual que en el resto del país. Había muy poquitas, no éramos capaces de contactar con ellas, y es por eso que hemos establecido este proyecto piloto. Este proyecto piloto se está empezando con 12 centros educativos que están repartidos por toda la región. Hemos intentado que fuesen diversos en cuanto a provincias, Cáceres y Badajoz, diversos en cuanto a el entorno rural y entorno urbano, y también diversos en cuanto a tipología. También hay 2 centros concertados participando en este proyecto y también varios centros públicos. Este proyecto piloto lo hemos dividido en 3 fases. En la primera fase damos un taller a chicas y chicos de tercero o cuarto de la ESO. Sobre todo les explicamos que es una asociación estudiantil, hacemos que ellos y ellas especifiquen para qué puede servirles, qué necesidades tienen como estudiantes. Les intentamos dar las herramientas para que sean conscientes. La segunda fase va a consistir en la elaboración de los estatutos. No partimos desde cero. La Ley Educativa de Extremadura, en su artículo 48, ya especifica que todos y todas las estudiantes tienen el derecho de asociarse, y que bueno, la Junta de Extremadura en este caso va a fomentarlo, así estamos haciéndolo efectivo. Y también esa ley de Extremadura concreta la creación de las asociaciones estudiantiles y el registro de asociaciones estudiantiles en órdenes específicas. Entonces, tenemos ya modelos de estatutos que queremos trabajar con los centros para que los chicos y las chicas los hagan suyos.
En cada centro educativo tenemos una persona de referencia, suelen ser la educadora social, la orientadora o algún jefe o jefa de estudio, pero la idea es que una vez pasada esta primera etapa vayan ganando autonomía, de manera que cuando pase otro año, otro curso académico, pues ya nuestro acompañamiento vaya siendo cada vez más ligero. Y nuestra intención es que el siguiente curso académico, 2021-2022, se unan a centros educativos a petición y que se les haga pues, el mismo acompañamiento que estamos haciendo con esta experiencia piloto. De mantenerse en el tiempo, de ser capaces entre todos de dar estabilidad a estas asociaciones estudiantiles, sin duda estaremos marcando un antes y un después en el mundo del asociacionismo estudiantil. Sí que cuando vamos a los centros educativos les hacemos conscientes, ¿no?, de que al final tienen derechos y de que si se organizan pueden transmitir sus necesidades y sus reivindicaciones de una manera mucho más eficaz. Pero también les trasladamos que tienen obligaciones, tienen una serie de obligaciones y que al final la participación, en este caso estudiantil, que van a poder realizar debe de ser de calidad y que implica compromiso por las dos partes, por la Administración, por el centro educativo, pero también por ellos. Para el Consejo de la Juventud de Extremadura creo que pues, es un gusto que la Consejería de Educación y Empleo también se haya involucrado con esto, que nos apoye, porque sin el apoyo institucional entrar ahora mismo en los centros educativos con la situación que tenemos sería tremendamente complicado y de manera pues, muy cuidadosa al final lo hemos conseguido. Yo creo que ya he terminado. Vuelvo a remarcar que en poco tiempo, en unos meses, empezaremos a ver los primeros frutos de la creación de estas asociaciones estudiantiles de las que las y los estudiantes son protagonistas. Muchas gracias. Los medios de comunicación que estáis en línea, si queréis formular alguna pregunta, os identificáis, por favor. Vale, parece que no hay ninguna pregunta, así que finalizamos la rueda de prensa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos.